Gracias, con su venia, presidente. Es claro que para Morena y sus aliados la visión de la seguridad del país dista de lo que nuestro grupo parlamentario vemos. Efectivamente, ahorita hablan del tema que más ha sonado en el país y se refiere a esta incautación de 15 millones de litros de hidrocarburos, famoso huachicol en México, que dijeron Morena que ya se había acabado. Pero vamos a remontarnos con los datos que ahí están y que son datos públicos del gobierno de López Obrador y el gobierno hoy de la presidenta Claudia Sheinbaum. Fueron asegurados cerca de 15 millones de litros de combustible en el gobierno de López Obrador del 2018 al 2024. En el último año de su mandato, en septiembre del 2023 a junio de 2024, se incautaron alrededor de 7.5 millones de litros de hidrocarburos. En la administración actual, hablando de octubre de 2024 a julio de 2025, se incautan casi 70 millones de litros, que es lo que se han asegurado en este sexenio de Claudia Sheinbaum. Es de reconocerse, claro, y la oposición aquí lo ha dicho de manera reiterada. Reconocemos que se ha incautado hoy y ese avance en el tema del huachicol. Pero también tenemos que recordar de forma muy clara las mentiras que han venido a decir durante los años pasados, que se había acabado el huachicol. De hecho, fue parte de su campaña y de su estrategia política para ganar al electorado en las campañas pasadas. Se han decomisado más de 39 litros de combustible en estos 8 meses, en estos 15 millones de litros en el último operativo que se acaba de acontecer. Qué bueno que hayan acciones en contra de este crimen que lacera a México y, por supuesto, a las arcas de este país y, por ende, a las y los mexicanos. Imagínense nada más carros tanques, más de 100 carros tanques trasladándose y moviéndose en el territorio nacional. ¿Y dónde estaba la Guardia Nacional? O sea, ahí se hizo ojo de hormiga. ¿Dónde estaban? ¿Es en serio lo que vienen ustedes ahorita a decir, Morena? ¿Qué México estamos viviendo, señoras y señores legisladores? Pues no, que se había acabado el huachicol, dijo AMLO. Yo quiero saber, aquí hay una versión y hay una guerra entre Morena versus Morena. Hay una versión de la 4T 2.0, que es la de ustedes, gobernada por Claudia Sheinbaum, y la versión de la 4T, versión 1.0, que es la del gobierno federal anterior, en donde dijo de manera reiterada y pública el exmandatario de este país que se había acabado el huachicol. Yo quiero preguntarle a los senadores y diputados federales de Morena que no solamente den su discurso acá, que digan qué pasó, porque primero pues vemos, insisto, un Morena versus Morena. Pónganse de acuerdo en el discurso, inclusive para saber pues qué pasó en todo este trayecto, qué pasó en todos estos años cuando dijo el expresidente López Obrador que no había absolutamente, que ya se había acabado el huachicol. Alardearon durante varios años en el sexenio anterior de ello y ahora, evidentemente, aplaudimos que se haya incautado esto, pero entonces, ¿qué pasó? ¿Y ahora a quién le echan la culpa? ¿Al Morena, a la 4T versión 2.0, a la Morena 4T versión 1.0? De verdad, ya no podemos seguir permitiendo las mentiras, sobre todo para ganar votos en las elecciones. Ustedes dijeron de forma reiterada que se había acabado el huachicol y hoy vemos una incautación de 15 millones de litros de hidrocarburos, un golpe fuerte, evidentemente, al crimen organizado, a la delincuencia
pero también un golpe fuerte para ustedes porque son unos mentirosos, mentirosos porque habían dicho que no había más este delito. Y evidentemente vemos que hoy 15 millones de litros fueron incautados precisamente en el robo de hidrocarburos. De verdad, preguntarle a Morena y sus aliados, ¿qué Morena es el que dice la verdad? ¿El de López Obrador o el de Claudia Sheinbaum? ¿Es cuánto? Gracias, presidente. Con el permiso del pueblo de México. Adelante. Fíjense que en la licenciatura de Derecho, los estudiantes de Derecho no me dejarán mentir, muchos de ellos están viendo el canal del Congreso, el desarrollo de esta sesión. Quienes son licenciados en Derecho, abogadas y abogados, conocen esta información. Hay una materia de metodología jurídica o de lógica argumentativa en donde nos enseñan cómo deben desarrollarse los debates. Y en esta materia nos enseñan a que en los debates hay distintas falacias que una o uno puede cometer. Una de ellas es la falacia ad hominem, que es la que una o uno comete cuando alude al interlocutor, al sujeto que está debatiendo, en lugar de hablar o discutir la información o la materia que se está debatiendo. El problema es que cuando es un debate político, los sujetos de interlocución sí importan. En política sí importa quién dice las cosas. Desde luego, no le vamos a aceptar a Javier Duarte que nos dé lecciones de salud cuando le inyectó agüita con sal a las niñas y niños con cáncer en el estado de Veracruz. No le vamos a aceptar un discurso feminista a Vicente Fox cuando decía que las mujeres éramos lavadoras con patas. No le vamos a aceptar un discurso feminista a un panista porque su primer procurador en el gobierno de Felipe Calderón, Arturo Chávez Chávez, decía que a las mujeres en Ciudad Juárez nos asesinaban por traer las faldas muy cortas o andar de prostitutas. Al igual que no le vamos a aceptar a los pitufos de la aldea que nos vengan a dar lecciones de seguridad. Si tenían un narcotraficante por secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y parece que somos repetitivos porque parece que ustedes de plano no tienen memoria. Nosotras y nosotros sí tenemos memoria. En 2006, cuando ese presidentucho espurio, pequeñito, arrogante, autoritario y belicista, Felipe Calderón, tras su fraude para querer legitimarse, declara la guerra contra el narco, supuesta guerra contra el narco, declara la guerra contra los narcos con los que él no tenía acuerdo, Genaro García Luna no tenía acuerdo. Se multiplicaron los homicidios en un 200%. Y el pueblo de México tenía pruebas de que precisamente la Policía Federal, conducida por Genaro García Luna, pues eran los principales desplazadores de poblados completos para liberarles la plaza a los integrantes del crimen organizado, de los cárteles de la droga, porque había un contubernio entre autoridades y delincuentes. Hubo un momento en Ciudad Juárez, mi cuna, la ciudad a la que represento, la ciudad en la que pienso cuando legislo. Hubo un momento en el que la gente no sabía distinguir los buenos de los malos, no sabíamos a quién le íbamos a poder hablar, porque si le hablábamos a un policía federal sabíamos que el crimen organizado se iba a enterar y temíamos por nuestra vida. O recordarán a lo mejor el operativo rápido y furioso a través del cual se introdujeron armas de uso exclusivo del ejército, llegando integrantes del crimen organizado. Por cada arma que ustedes introdujeron de manera ilegal, nuestro gobierno ha capacitado, formado un guardia nacional que combate la inseguridad de nuestro país. Esa es la diferencia entre ustedes y nosotros. Y así podríamos seguir. Hablamos de Genaro García Luna, pero también podríamos hablar de Luis Cárdenas Palomino, torturador, preso, a quien ustedes le entregaron la medalla al mejor policía. O podríamos hablar de Iván Reyes Arzate, Susar antidrogas, preso en Estados Unidos por narcotraficante. Hoy se hacen como los que no sabían nada. Tomás Ángeles de Aguajare, que estaba encargado
del heroico colegio militar le envió cartas a Felipe Calderón revelando los lazos, los nexos entre Genaro García Luna y el cártel de Sinaloa. Lo mismo hizo Javier Herrera Valles y le costó más de 4 años de prisión el haber delatado a Genaro García Luna. Por el contrario, nosotras y nosotros estamos promoviendo la coordinación entre órdenes de gobierno. Y si quieren hablar del presente porque dicen que estoy muy enfrascada en la memoria y en lo que sucedió en el pasado, hablemos de que María Eugenia Campos, gobernadora del estado de Chihuahua, ha faltado al 70% de las reuniones de la mesa de seguridad. Hablemos de que Chihuahua tiene más homicidios que el estado de Sinaloa. Hablemos de que el estado con mayores homicidios per cápita por población, cuando uno revisa la cantidad de población, están concentrados en el estado de Guanajuato. ¿Por qué no vienen y reconocen la estrategia de seguridad de este gobierno que ha demostrado extraordinarios resultados en materia de combate a muchos delitos? 25% menos de feminicidio, 25% menos de un montón de delitos, casi todos han reducido en esa tasa, pero fíjense, secuestro extorsivo, más del 70% de reducción. Está dando resultados esta estrategia de seguridad y nosotras y nosotros no vamos a cansar de trabajar por las y los chihuahuenses y por las y los mexicanos y recordarle al pueblo de México lo que verdaderamente son: espurios, pequeñitos, arrogantes, autoritarios, belicistas y de paso muchos de ustedes defensores de narcotraficantes. Se los agradezco mucho. Gracias. Bien, amigos, amigas, ¿qué les pareció el video? La Pipa Martínez del PAN pone el grito en el cielo, dice que puro cuento que se acabó el huachicol en la 4T, si en Coahuila se decomisaron más de 100 megas vagones del tren repletos de puritito huachicol. Y enseguida Andrea Chávez la pone en su lugar y les dice que esos pitufos del PAN no tienen autoridad moral. Porque no se les va a aceptar esos discursos racistas de Fox cuando dijo que las mujeres eran lavadoras con patas y mucho menos se les van a aceptar que den lecciones de seguridad, nomás recuerden dónde está Geluna. Y ni qué decir del chiquitín de Felipe Calderón, que le dio un garrotazo a lo torpe al avispero y provocó un caos en el país, y luego lo de Rápido y Furioso, y si quieren más, ahí está Cárdenas Palomino, Arzate, Maru Campos de Chihuahua. Pura fichita, dijo Andrea Chávez, que dejó en el suelo a la Pipa Martínez y a los pitufos del PAN. Estar al pendiente del próximo video, denle like, compartan el video y suscríbanse. Hasta la próxima, Dios los bendiga.